Buenas tardes, jóvenes estudiantes. Mi nombre es Lorgia Calle, soy médico de profesión y docente de la materia de biología celular. El tema de hoy que vamos a tratar corresponde al capítulo 10, los orgánulos que participan en la síntesis y degradación de las macromoléculas. Vamos a comenzar con la primera parte. Dentro de los objetivos del tema es describir la composición química del retículo endoplásmico rugoso. ¿Cuáles son las características, ¿no? Estructurales, funcionales, etcétera, ¿no? Vamos a describir la síntesis y la secreción de las cadenas polipeptídicas, en este caso la síntesis de proteínas en el retículo endoplásmico rugoso, que es característico de esta organela. También caracterizar la composición química del retículo endoplásmico liso, y también es muy importante enfatizar las funciones que realiza el retículo endoplásmico liso. En esta primera diapositiva, a manera de introducción, vamos a decir que los orgánulos secretan, ¿no?, y organizan los procesos bioquímicos intracelulares. Tomaremos en cuenta también los aspectos estructurales y funcionales de los orgánulos celulares que participan en la síntesis y destino de la degradación de macromoléculas. Los orgánulos tienen una composición química diferente y también tienen una función específica. Secretan y organizan los procesos bioquímicos dentro de la célula y están en constante renovación. Constantemente se van renovándose. La célula captura nutrientes del medio extracelular y también, al mismo tiempo, estas pueden ser degradadas. Y también se sintetizan moléculas para su actividad celular. Y también hay estructuras celulares de las membranas que ya no se encuentran en uso, en desuso, entonces estas se pueden eliminar. Constantemente existe un cambio, digamos, de la membrana celular. El retículo endoplásmico, vamos a hablar del retículo endoplásmico. Tenemos dos tipos de retículo endoplásmico: el retículo endoplásmico rugoso y el retículo endoplásmico liso. A este retículo endoplásmico rugoso también se le denomina retículo endoplásmico granular. ¿Por qué razón? Por la presencia de ribosomas que se encuentran adheridos en la cara externa citoplasmática del retículo endoplásmico. También el retículo endoplásmico liso, porque no se presentan estos gránulos de ribosomas. Este retículo se extiende desde la envoltura nuclear y también atraviesa el citoplasma. Forma una red tridimensional de cavidades comunicantes. Como hemos dicho, el retículo endoplásmico rugoso está caracterizado por la presencia de ribosomas que se encuentran adheridos en su cara citoplasmática y están asociados en la membrana polirribosomas. Estos están unidos a la membrana por medio de una molécula de ARN mensajero. Entonces, este retículo tiene actividad de la síntesis proteica. Los ribosomas, como ustedes saben, tienen dos porciones: una subunidad menor. Esta subunidad menor está asociada o relacionada o se une al ARN mensajero. Y la subunidad mayor, que es la más grande, están asociados o unidos a la membrana del retículo. Después, los polirribosomas, cuando están unidas varios ribosomas, se denominan polirribosomas. Están dispersos en el citoplasma. ¿Cuál es la función? La síntesis de proteína. También es importante tomar en cuenta que existen células como por ejemplo el eritroblasto, que tienen características muy importantes, ¿no?, con la gran cantidad de polirribosomas dispersos en el citoplasma.
Acá tenemos imágenes en las que nosotros podemos ver diferentes tipos celulares en las cuales la dispersión o la presencia del retículo endoplásmico tienen características diferentes. Las células que sintetizan activamente proteínas que permanecen en el citosol y no son segregados en las cisternas. Un ejemplo característico en este caso son el eritroblasto. En las células embrionarias y en las células de crecimiento rápido, como pueden ver, estas. En este segundo ejemplo podemos ver las células que sintetizan y secretan proteínas en las cisternas del retículo endoplásmico y exportan directamente a estas proteínas sin acumularlas en gránulos. La síntesis se lleva a cabo en los polirribosomas. Vean, acá hay una dispersión del retículo endoplásmico adheridos en la cara citoplasmática de la membrana del retículo. Y también podemos ver el aparato de Golgi desarrollado. Son ejemplos característicos de los fibroblastos y la célula plasmática. Aquí vemos un plasmocito. Como tercer ejemplo tenemos las células que sintetizan proteínas que son secretadas en las cisternas del retículo endoplásmico, pasan al aparato de Golgi y luego se acumulan en gránulos que por lo general se mantienen en las células para su uso posterior. Ejemplo son los eosinófilos, los leucocitos, los neutrófilos, los monocitos y los macrófagos. Luego tenemos las células que sintetizan, secretan y acumulan proteínas en gránulos de secreción que serán exportados por exocitosis. Vean esta característica muy importante. Son las células secretoras exócrinas del páncreas y también un ejemplo, las glándulas salivar parótida, ¿no? En la que podemos ver esta característica donde aquí están los gránulos de secreción. ¿Cuáles son las características del retículo endoplásmico rugoso y el retículo endoplásmico liso? La presencia de polirribosomas, como hablábamos anteriormente, que se encuentran adheridos en la cara citoplasmática del retículo, las láminas planas dispuestas en paralelo, vean esta característica en esta figura 10.4, la síntesis de proteína, que es muy importante o característico del retículo endoplásmico rugoso, también que se encuentra situado cerca del núcleo o alrededor del núcleo. Son ejemplos las células acinares del páncreas. En cambio, el retículo endoplásmico liso, vean la forma característica de vesículas globulares con túbulos contorsionados, ¿no? También la característica muy importante, a diferencia del retículo endoplásmico rugoso, es la síntesis o el metabolismo de los lípidos. Son ejemplos las células intersticiales de los testículos y las glándulas suprarrenales, ¿no? Y las hormonas que son producidas en este tipo celular son de origen lipídico. En esta siguiente diapositiva vamos a hablar de la composición química. Se hacen dos tipos de estudio, ¿no? In situ y también estudios en fracciones aisladas. Esta es muy importante. El retículo endoplásmico, la enzima, para poder nosotros estudiar a este retículo, también se han utilizado métodos, ¿no? Como por ejemplo, en el liso, la glucosa 6-fosfatasa, que esta viene a ser un marcador. Este tejido estudiado pueden ser fijados con un glutaraldehído. Este glutaraldehído podemos incubarla en un sustrato de la enzima, por ejemplo, la glucosa 6-fosfatasa más el nitrato de plomo. Y van a formar un complejo, el fosfato de plomo.
y este va a ser visible al microscopio óptico. Entonces esta glucosa 6-fosfatasa se encuentra en las células del tejido, sacarían este fosfato de la glucosa 6-fosfato. Es una forma de estudiar y se forma este complejo, ¿no? Para formar el fosfato de plomo, y de esta manera vamos a poder ver al microscopio óptico. Entonces las proteínas tales como por ejemplo las chaperonas moleculares se consideran específicas del retículo endoplásmico rugoso cuando se realice este tipo de estudio también. Cuando hablamos de estudio de fracciones aisladas, podemos decir que existe la centrifugación fraccionada, en el cual podemos evidenciar la tercera fracción que sedimenta en ese tipo de estudios, las fracciones aisladas, que es la tercera fracción en el cual vamos a encontrar el retículo endoplásmico liso y el retículo endoplásmico rugoso. Ahora, cuando hablamos de las membranas del retículo endoplásmico, son lipoproteicas y también son asimétricas. Estas son las características. En esta diapositiva podemos decir que el 30% de los lípidos en el retículo endoplásmico corresponden a los lípidos y un 70% corresponden a las proteínas. Tienen un espesor de 6 nanómetros de espesor. También es muy importante indicar que la fosfatidilcolina es el fosfolípido de mayor cantidad, que corresponde a un 60% de todos los fosfolípidos. La fosfatidiletolamina en un 25%, y así van reduciendo el fosfatidilinositol, la fosfatidilserina, la esfingomielina, el colesterol y también los glucolípidos. También podemos indicar que existen proteínas que presentan 30 cadenas polipeptídicas, que son las glucoproteínas, ¿no? Tenemos la glucosa 6-fosfatasa. También presentan enzimas, esas son transmembrana. Enzimas como por ejemplo las hidrolasas, estas enzimas, la glucosa 6-fosfatasa y también la glucosiltransferasa, que cataliza la adición de los oligosacáridos a proteínas y lípidos. También existen dos cadenas transportadoras de electrones. Vean acá, dos cadenas transportadoras de electrones con sus citocromos específicos, ¿no? La citocromo B5 y la citocromo P450, ¿no? También la CLIPS 63, aquí está, la CLIPS 63. El retículo está anclado al retículo endoplásmico y al citoesqueleto mediante la CLIP 63. Como pueden ver, es muy importante tomar en cuenta estas características estructurales del retículo endoplásmico. En esta figura 10.6 que ustedes van a encontrar en el libro. También las proteínas presentan 30 cadenas polipeptídicas, incluyendo algunas glucoproteínas, como ya indiqué, las hidrolasas, ¿no? Es lo mismo lo que estamos hablando, la glucosa 6-fosfatasa, las transferasas también, y las características estructurales. ¿Cuál es el contenido de las cisternas? Varía mucho de acuerdo al tipo de retículo, el tipo de la célula y el estado fisiológico en el cual se encuentran. También, por lo general, contienen una solución acuosa, que están inmersas dentro de esa solución proteínas, glucoproteínas y también lipoproteínas dentro de las cisternas del retículo endoplásmico. En los plasmocitos podemos encontrar las cavidades, contienen las inmunoglobulinas, las cavidades del retículo, ¿no? En las cisternas. En las células que son fibroblastos, en los fibroblastos, podemos encontrar cadenas de protocolágeno. En las células exocrinas, pancreáticas, en las cavidades contienen hidrolasas ácidas. Y en las células de la glándula adrenal, también las hormonas esteroidales se pueden encontrar. Entonces es muy importante, el contenido depende mucho
del tipo del retículo, el tipo de la célula y el estado fisiológico en el cual se encuentran. ¿Cuáles son las funciones comunes en ambos tipos de retículo? Ambos tienen funciones comunes y también funciones diferentes. El retículo endoplásmico rugoso se caracteriza por la síntesis, la segregación y el procesamiento de proteínas. Y estas proteínas son constituyentes tanto de las membranas de los retículos endoplásmico liso, rugoso, aparato de Golgi de la membrana celular y también de las proteínas secretoras. El retículo endoplásmico liso, como dijimos anteriormente, es muy importante. La característica particular es la síntesis de lípidos en los procesos de desintoxicación, también en la degradación del glucógeno y en la regulación del calcio dentro de la célula. Y los comunes, ambos, segregan, ¿no?, los productos sintetizados en sus membranas dentro de sus cavidades y participan como soporte mecánico al citosol junto con los microfilamentos y los microtúbulos. Ahora bien, el retículo endoplásmico rugoso sintetiza y secreta las cadenas polipeptídicas. En esta imagen vamos a explicar en forma detallada cómo se produce o se realiza la síntesis de proteína, ¿no?, en el retículo endoplásmico liso. Las cadenas polipeptídicas son sintetizadas en los poliribosomas que están acoplados en la membrana del retículo. Esto viene a ser el retículo endoplásmico, la membrana, y acá se encuentran los poliribosomas que se encuentran adheridos en la membrana citoplasmática del retículo endoplásmico rugoso. Estos transfieren al interior de las cisternas mientras se van traduciendo, ¿no? Se van traduciendo y van ingresando dentro de las cisternas las proteínas que se van constituyendo. Ahora bien, la subunidad, aquí tenemos el ribosoma y las dos porciones, la subunidad menor y la subunidad mayor. La subunidad menor del ribosoma se asocia al codón, que está situado en el extremo 5S del ARN mensajero. Y la subunidad mayor, que es esta, se asocia con la subunidad menor. Están ambos asociados, se van a unir. Vean acá, se asocia con la subunidad menor. Las proteínas, el número de ribosomas que se asocia a una molécula de ARN mensajero depende del peso molecular de ese ARN mensajero. Se inicia la secuencia para la síntesis de proteína y tenemos acá la secuencia señal, que es el primer segmento de la cadena polipeptídica que se va a traducir. El primer segmento de la cadena polipeptídica. Subsecuentemente tenemos aquí tenemos la partícula de reconocimiento de la señal. Esta es la secuencia señal. Esta partícula de reconocimiento de la señal está formada por una cadena de ARN 7S y se va a asociar con la secuencia señal. Se une. Y esto ocasiona la interrupción de la síntesis de proteínas. La síntesis de proteínas, cuando se une a esta, se detiene. Cuando la partícula de reconocimiento de la señal se une a la secuencia señal, se detiene la síntesis proteica. Una vez que se detiene la síntesis proteica, vean acá, el ribosoma se adhiere. Entonces, la síntesis se reanuda cuando esta partícula de reconocimiento de la señal encuentra su receptor. Acá vemos la partícula de reconocimiento de la señal. Este es el receptor de la partícula de reconocimiento. Entonces, se une a esta y una vez que se separa de la secuencia señal, se reanuda nuevamente la síntesis proteica. Entonces, el ribosoma se va a asociar al traslocón. Este es el traslocón.
es un agregado de proteínas, está conformado, uno, con el complejo sección 61. También la proteína es asociada al traslocón, por eso se llama TRAM. La peptidasa señal, aquí está, la peptidasa señal. El complejo oligosacaril transferasa se llama OST. También. Y también a la VIP, ¿no? La VIP, aquí está. Su función es una especie de tapón en la superficie del traslocón. Entonces, esta VIP se disocia cuando el complejo sección 61 se abre como un túnel para el paso de la cadena a través de la membrana. Eso es lo que ocurre acá. Atraviesa la cadena polipeptídica, ven acá, atraviesa la cadena polipeptídica y la peptidasa señal se rompe, se escinde. Esa es la peptidasa señal, que va a romper y va a separar del ribosoma. Una vez que ingresa, ven acá, tenemos a las chaperonas moleculares. Estas chaperonas moleculares, en forma de círculo que representa en esta figura 10.7, se asocia a la cadena y el complejo OST añade, oligosacáridos a la cadena polipeptídica para formar glucoproteínas posteriormente. Entonces se unen de manera transitoria a la cadena polipeptídica que está siendo sintetizada, esta chaperona molecular. Entonces, ¿cuál es la función de las chaperonas moleculares? Es el plegamiento de la cadena polipeptídica. Entre las chaperonas moleculares tenemos la calnexina, la calreticulina, el disulfuro isomerasa y la VIP. Son proteínas solubles que se encuentran en el interior de las cisternas. Las chaperonas son responsables del control también, es importante tomar en cuenta, el control de calidad de las proteínas que se han sintetizado. Acá vemos, vean, en esta imagen, en la A y la B, la cadena polipeptídica que se está sintetizando tiene segmentos en hélice que contienen aminoácidos hidrófobos que constituyen las secuencias de parada de transferencia y se insertan en el complejo sección 61. En esta otra, al final de la síntesis, el complejo sección 61 se abre lateralmente y se libera la cadena polipeptídica. Y la cadena se difunde en la bicapa lipídica, lo que vimos en esta imagen, también para poder representar con mayor detalle en esta. La glucosilación de la cadena polipeptídica en el interior de las cisternas. Cómo esta proteína que se ha sintetizado va a adherirse o a unirse con un grupo de azúcares. Entonces es importante tomar en cuenta esto. ¿Qué quiere decir la glucosilación de la cadena polipeptídica? Quiere decir que existe una transferencia de un oligosacárido de una molécula de azúcar o moléculas de azúcares a la proteína, por eso llamamos glucosilación. Una vez que se ha constituido la proteína, se ha formado o se ha sintetizado esta proteína, pues puede pasar a un paso como es la glucosilación, unirse a moléculas de azúcares. En este caso, acá tenemos 14 residuos de azúcar, vean acá. Este oligosacárido, cuando se realiza la transferencia del oligosacárido, esta va a contener 14 residuos de azúcar. Si ustedes cuentan estos puntitos, tenemos 14 residuos de azúcares. 2 son N-acetilglucosamina. 1, 2, N-acetilglucosamina. 3 moléculas de glucosa. 1, 2, 3 moléculas de glucosa y 9 residuos de manosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces son residuos de manosa.
todo esto. Ustedes pueden ver en su libro a colores la diferenciación. En esta imagen no se ve muy claro, pero aquí tenemos dos residuos de N-acetilglucosamina, 1, 2. 3 residuos de glucosa, acá en la parte inferior, 1, 2 y 3. Y nos quedarían 9 residuos de manosa, ¿no? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 residuos de manosa. Entonces estos 14 residuos se unen a la membrana, están unidos a la membrana. ¿Por qué? Por el dolicol, por el fosfato de dolicol. Aquí está, dolicol, fosfato de dolicol. Este se trasloca la cadena polipeptídica. Vean acá, se trasloca la cadena polipeptídica, la proteína que se está formando, y el bloque de oligosacáridos se transfiere al complejo OST. Este es el complejo de OST. Vean, este bloque de oligosacáridos que describimos anteriormente se une a este complejo OST y este a la cadena polipeptídica. Posteriormente, este va a hacer, o una función muy importante que tiene, es que se una a esta cadena polipeptídica que vemos en esta imagen. Ven acá la cadena polipeptídica que está unida al bloque de oligosacáridos. En este proceso, 2 residuos de glucosa más una manosa son extirpados del bloque de oligosacáridos. Ya no tiene la misma cantidad, ya no son 14. Y la cadena polipeptídica se libera en la cisterna. Una vez que se une, se va a desprender, mejor dicho, de la cisterna, de la membrana, al interior de la cisterna. Y aquí tenemos constituida una glucoproteína. Glucoproteína, ¿por qué? Porque está constituido por moléculas de glucosa, de oligosacáridos, azúcares y proteínas. Entonces, de esta manera se forman las glucoproteínas. Entonces, acá dice, el bloque de oligosacáridos, formado por 14 residuos de azúcares, se une a la membrana por medio del fosfato de dolicol. A medida que se trasloca la cadena, el bloque de oligosacáridos se transfiere al complejo OST y de esta manera se libera a la cavidad interna de las cisternas del retículo endoplásmico rugoso. Entonces, podemos decir que este lugar, esta área, es las cisternas, y la cara citoplasmática del retículo endoplásmico rugoso, podemos ver la presencia de los poliribosomas adheridos a la membrana del retículo endoplásmico rugoso. Entonces, la presencia de los ribosomas van a participar y son muy importantes en la síntesis de proteína cuando hablamos del retículo endoplásmico rugoso. Eso es muy importante para poder comprender. Entonces, a este proceso se denomina glucosilación de la cadena polipeptídica en el interior de las cisternas, ¿no? Ahora bien, en esta siguiente diapositiva, las proteínas que se encuentran en el retículo endoplásmico reciben una marcación específica. Entonces, al mismo tiempo que el retículo endoplásmico exporta proteínas para el complejo de Golgi, también debe mantener su propia composición química determinante tanto en su estructura como en su función. El mantenimiento de las proteínas en el retículo depende de la concentración de calcio en el interior de las cisternas, así como también en la secuencia de aminoácidos presentes en la molécula, que actúan como señales de destino. A esto llamamos la marcación específica, por ejemplo, el KDL y HDL. Las proteínas del retículo endoplásmico contienen una secuencia marcadora compuesta de aminoácidos, lisina o puede ser también histidina, dependiendo, ¿no? O es lisina K o histidina. Ese es la sigla es inglés, por eso es poco comprensible a momentos, ¿no? Después tenemos la asparagina, ácido glutámico, la leucina, etcétera, que tenemos las mismas características de él, ¿no? Entonces puede ser histidina o lisina para ver lo que es la marcación específica. También las proteínas de la transmembrana, por otra parte, son seleccionadas para la retención
en el retículo endoplásmico por dos tipos diferentes de marcación. Una de ellas es la secuencia KXX o KXKXX, donde K es el aminoácido lisina y X puede ser cualquier aminoácido. También hablamos de esta manera a marcaciones específicas, ¿no? De dominios de proteínas. El retículo endoplásmico participa en la síntesis de lípidos de la célula. Entonces, habíamos hablado del retículo endoplásmico rugoso, las características y la síntesis de proteína, cuál es ¿no? Y cómo se realiza la participación de los polirribosomas, de los ribosomas, etcétera, ¿no? Y ahora vamos a tocar el retículo endoplásmico que participa. Su característica muy importante es la síntesis de lípidos en la célula. Entonces, en las membranas del retículo endoplásmico liso se produce la síntesis de todos los lípidos. Estos lípidos van a componer las membranas celulares, incluyendo los fosfolípidos y el colesterol. Entonces, también los lípidos en las membranas son producidos inicialmente en el retículo endoplásmico liso. Posteriormente, una vez producidas acá, van a concluir o completar su estructura en el complejo de Golgi. Eso es muy importante. También la esfingomielina y los glucolípidos tienen porciones glucosídicas que componen, es por eso que se forman los glucolípidos, ¿no? Porque contienen porciones glucosídicas, igual que como la síntesis de glucoproteínas, también ocurre una glucosilación en los lípidos, a eso llamamos glucolípidos. Entonces, los lípidos de membrana son característicos los fosfolípidos, que tienen mayor abundancia, los glucolípidos y el colesterol. Estas son las que tienen mayor abundancia, los fosfolípidos. En esa siguiente diapositiva participan en el retículo endoplásmico liso. Podemos tener los fosfolípidos, glucolípidos y colesterol, que son lípidos de la membrana. Y como exponentes principales tenemos la fosfatidilserina, que se convierte en fosfatidiletonolamina por una enzima. ¿Qué enzima? La enzima fosfatidilserina descarboxilasa. Esto ocurre en la membrana mitocondrial interna. También el fosfatidilinositol, que participan en las enzimas del retículo endoplásmico liso y la mitocondria, el colesterol y las ceramidas que se sintetizan en las membranas que involucran, ¿no?, las cadenas transportadoras de electrones, y también la citocromo P450 y la citocromo B5. También el colesterol se sintetiza a partir del acetato. Por ejemplo, en las membranas de los hepatocitos, el retículo endoplásmico liso va a sintetizar los ácidos biliares. En las membranas de las células esteroidales, por ejemplo, en las células intersticiales del Leydig, en el cuerpo lúteo del ovario, etc., se va a producir hormonas esteroidales dentro, ¿no? Y su característica tiene un origen lipídico. También en las glándulas de la glándula suprarrenal, en las glándulas adrenales, se va a producir la testosterona. En el ovario, la progesterona, etc., ¿no? Entonces, diferentes tipos celulares se caracterizan por la síntesis de lípidos y también de hormonas, esteroides, colesterol, etcétera. Y cada una de ellas tiene una función específica en las células que determinan, digamos, una actividad hormonal en el ser humano. Una función muy importante, que es el retículo endoplásmico liso, participa en la desintoxicación en el organismo. Convierte las sustancias tóxicas en sustancias inocuas o que son fáciles de excreción. Por ejemplo, se produce en el hígado, la piel, los riñones y los pulmones, que nos ayudan, digamos, a eliminar sustancias tóxicas mediante esta organela también, ¿no? Por ejemplo, hay una enfermedad o la deficiencia, mejor dicho, de la glucuroniltransferasa. Los pacientes van a acumular bilirrubina insoluble en la sangre y se vuelven ictéricos. A esto se llama enfermedad de Kliger-Najar.
Es importante también indicar que, por ejemplo, en aquellas personas que ingieren barbitúricos, estos barbitúricos van a estimular o van a promover un marcado aumento en la cantidad de retículo endoplásmico liso en las células hepáticas. Y entonces, y hasta el retículo endoplásmico rugoso ¿no? Pierden los ribosomas que se encuentran unidos a las membranas, o sea, quedan desnudas este retículo endoplásmico rugoso y se convierte, ¿no? en un retículo endoplásmico liso. También es importante mencionar que este aumento del retículo endoplásmico liso por la acción de los fármacos contribuye a reducir el efecto en ciertos medicamentos después de un uso largo y prolongado. Entonces es importante disminuir o reducir la dosis del medicamento para que nuevamente el retículo endoplásmico rugoso presente en los ribosomas y exista una respuesta al tratamiento. Esto en relación entonces a las organelas que participan, ¿no? en la síntesis de proteínas y lípidos que corresponden al retículo endoplásmico rugoso y al retículo endoplásmico liso. ¿Qué más? Esto es muy importante, jóvenes. Las presentaciones que se realiza acá y los videos son solo para referencia como una visión general del tema. Es muy importante tomar en cuenta eso. Y también es importante, es responsabilidad del postulante estudiar todo el contenido del capítulo, desde el título del tema hasta el resumen, incluyendo casos clínicos, terminología, ¿no? También tablas, gráficos, dibujos, etcétera. En caso de dudas o preguntas, es importante que ustedes accedan al tablón de la plataforma de Classroom para realizar algunas cuestiones, etcétera, que ustedes tengan. Como pueden ver, es muy importante tomar en cuenta los dibujos, los gráficos, también es importante que ustedes tomen en cuenta más que todo, ¿no? Revisar con detalle los dibujos y los gráficos, ya que estos nos ayudan a comprender mucho más fácil cuando queremos entender esta materia que a veces aparentemente podría ser complicado, pero no es así cuando ustedes leen con mucho cuidado y con mucho detalle. Muchas gracias, jóvenes, por su atención y bueno, deseo que todos estén estudiando y bueno, con la bendición de Dios todo va a salir muy bien. Muchas gracias y hasta otra oportunidad, jóvenes.